Escucha el roce de la seda. Mira cómo esa aguja atraviesa el lienzo con una precisión que no parece humana. No hay errores, no hay dudas. Lo que ves no es solo un tapiz, es la soberbia hecha arte. Pero en un mundo donde los dioses lo ven todo, ser perfecto es el pecado más peligroso que puedes cometer. Imagina que eres la mejor en lo que haces, que nadie, ni en la tierra ni en el cielo, puede igualar tu talento. ¿Te callarías por miedo? Aracne no lo hizo. Ella decidió que su nombre brillaría más que el de cualquier diosa, sin saber que el precio de su vanidad sería una eternidad colgada de un hilo en la oscuridad. Hola, bienvenidos. Yo soy Virginia y esto es Mitos y Sombras. Casi siempre os traigo historias de héroes y monstruos, pero hoy vamos a entrar en un taller de costura que se convirtió en un campo de batalla. Hoy hablamos de Aracne. Esta no es la típica historia de una víctima, es la historia de una mujer que tuvo la audacia de mirar a una diosa a los ojos y decirle: soy mejor que tú. Vamos a descubrir cómo la envidia divina puede ser más letal que cualquier espada y por qué a veces el éxito es la puerta directa a nuestra propia destrucción. Quédate conmigo porque después de hoy nunca volverás a mirar una telaraña de la misma forma. Aracne no venía de un linaje real. Su padre, Idmón, era un simple tintorero de lana en Lidia. Él manejaba la púrpura, el color de los reyes, pero ella manejaba la realidad misma. Desde muy joven, Aracne descubrió que sus dedos tenían una danza propia. Cuando tejía, las ninfas de los bosques dejaban sus arboledas y las ninfas del agua abandonaban sus fuentes solo para verla trabajar. No era solo el resultado final, era el proceso. Ver cómo movía la lanzadera era ver un hechizo en movimiento. La gente decía: seguro que Atenea, la diosa de la sabiduría y el tejido, le ha enseñado sus secretos. Y ahí es donde empezó el verdadero desastre. Aracne, con los ojos brillando de orgullo, lanzaba sus hilos con desprecio y respondía: ¿Atenea? ¿Qué podría enseñarme ella a mí? Que baje, si se atreve, y que compita conmigo. Si pierdo, aceptaré cualquier castigo. Así fue, lo dijo, lo lanzó al aire, y en el Olimpo las palabras de los mortales no caen en saco roto. Aracne acababa de trazar la primera línea de su propia sentencia de muerte. El ego le había tapado los oídos, impidiéndole escuchar el trueno que se avecinaba. Una mañana, una anciana de pelo cano y apoyada en un bastón apareció en el umbral del taller. Sus ojos no eran los de una mendiga, eran profundos como pozos. Con voz rasposa le dio a Aracne una última salida. Busca la gloria entre los mortales, joven, pero cede ante la diosa. El perdón es para quienes lo piden. ¿Y qué hizo nuestra protagonista? Se levantó de su asiento con un gesto de asco. Vieja estúpida, guarda tus consejos para tus hijas. Si Atenea no viene es porque tiene miedo de perder frente a mí. Fue entonces cuando el aire se volvió pesado. La anciana dejó caer su bastón, su figura se irguió y una luz dorada inundó el taller. La vieja ya no estaba. En su lugar, con su armadura brillando y su mirada de acero, estaba ella, Atenea. Las ninfas y las mujeres presentes se arrodillaron aterrorizadas. Aracne, sin embargo, solo palideció un segundo. Luego, con una sonrisa desafiante, señaló el telar vacío. El duelo había comenzado.
Imagina el silencio. Solo se escuchaba el paso frenético de las lanzaderas. Atenea tejía en su tapiz la gloria del Olimpo, la victoria de los dioses sobre los gigantes, el orden, la justicia, la majestuosidad de su padre, Zeus. Era un recordatorio de quién manda en el universo. Pero Aracne estaba cometiendo una locura. En su lienzo empezó a dibujar las sombras del Olimpo. Tejía con hilos de oro y seda las infidelidades de Zeus, los engaños de Poseidón, las debilidades y las mentiras de los dioses. Estaba usando su talento para humillar a los inmortales en su propia cara. Cada puntada era un insulto, cada color era un secreto que nadie más se atrevía a pronunciar. Mientras Atenea tejía lo que debe ser, Aracne tejía la verdad podrida. La tensión en el taller era tan alta que se podía cortar con una aguja. Aracne estaba ganando en técnica, pero estaba firmando su propia sentencia de muerte con cada hilo de seda. Cuando ambas terminaron, Atenea se acercó al trabajo de la mortal. Buscó un fallo, un nodo suelto, un color mal mezclado, una proporción errónea, pero no encontró nada. El tapiz de Aracne era perfecto. Era mejor que el suyo. Y esa fue la gota que colmó el vaso. La sabiduría de Atenea fue devorada por la envidia. En un ataque de furia divina, la diosa rasgó el tapiz de Aracne en 1000 pedazos. Destruyó la obra maestra porque no podía soportar que una simple humana fuera superior. Golpeó a la joven en la frente con su lanzadera, 1, 2, 3 veces, no para matarla, sino para quebrarle el espíritu. Aracne, humillada y llena de una vergüenza insoportable, huyó del taller. No podía vivir en un mundo donde su arte había sido pisoteado por los cielos. Corrió hacia una viga del techo, anudó una cuerda y se la echó al cuello. Prefirió la muerte antes que la derrota. Pero Atenea no iba a dejarla marchar tan fácilmente. La muerte era una salida demasiado digna para quien se atrevió a burlarse de ella. Aracne ya estaba colgada, el aire se le escapaba, la oscuridad la envolvía, pero Atenea no iba a permitir que la muerte fuera su refugio. Con un gesto de su mano divina, la diosa roció el cuerpo de la tejedora con el jugo de una hierba mágica y pronunció las palabras que la condenaron para siempre. Vive, malvada mortal, pero vive colgada del hilo que tanto amaste. Que este castigo sea para ti y para todos tus descendientes, una eternidad de tejer en el silencio de las sombras. Y entonces empezó el verdadero horror. Ante las ninfas aterrorizadas, el cuerpo de Aracne empezó a contraerse, a encogerse. Su piel, antes suave como la seda, se volvió oscura, dura y velluda. Sus dedos, los que habían creado arte, se alargaron y se multiplicaron hasta convertirse en 8 patas largas y articuladas que se movían con un espasmo incontrolable. Su rostro, el que se había reído de la diosa, desapareció en una masa de ojos múltiples y quelíceros. Aracne no murió, se convirtió en la primera araña, una criatura condenada a tejer y tejer día tras día en los rincones olvidados, sin glorias, sin aplausos, solo con el odio eterno de la diosa que la envidiaba. Lo que pudo ser el mayor talento de la historia se convirtió en una trampa de seda en la oscuridad. La próxima vez que veas una telaraña en un rincón de tu casa, no pienses solo en un insecto. Piensa en Aracne. Piensa en el peligro de ser demasiado buena en lo que haces cuando el ego te ciega. Atenea no la castigó por tejer mal, la castigó por tejer la verdad. Y esa es la lección de hoy, que a veces el mayor talento no es saber cuándo hablar, sino saber
cuándo callar para sobrevivir. Yo soy Virginia y esto ha sido Mitos y Sombras. ¿Crees que el castigo fue justo o fue la envidia de una diosa lo que creó el monstruo? Te leo en los comentarios. Hasta el próximo misterio, si es que la sombra nos permite volver.